Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con las tutorías de ciencias naturales correspondiente al segundo nivel y a la tercera evaluación. La semana pasada no pudimos desarrollar la tutoría correspondiente y la desarrollaremos en el día de hoy. El día de hoy veremos el modelado del relieve, que corresponde al punto 3. Comenzaremos, como siempre, definiendo brevemente qué es el relieve. Definimos el relieve como el resultado de la influencia de los procesos geológicos, tanto internos como externos. Los procesos internos serían los que originan el relieve, mientras que los procesos geológicos externos son los que los modelan, mediante la erosión, transporte y sedimentación. Estos procesos están ocurriendo continuamente, por lo que el relieve no es algo estático, sino que cambia de manera continua. Otra cosa es que nosotros lo podamos percibir. Se percibirá a lo largo de mucho tiempo. Será perceptible en una escala geológica. Para explicar las características de un relieve hay que identificar los agentes geológicos que han intervenido, el tiempo que lleva actuando, los tipos de rocas existentes, así como su estructura y disposición. Es decir, también dependerá del material de origen. Habrá rocas pues que tengan una dureza mayor y otras que se erosionen con mayor facilidad. El tipo de agente geológico que actúa y la litología del terreno determina formas características del relieve que se denominan modelados. El clima impone las condiciones bajo las que tiene lugar el modelado. Cada zona climática va a presentar una serie de características y por lo tanto un agente geológico predominante y característico de esta zona. Así, en la zona templada húmeda, donde se podría incluir parte de España, dominan las aguas superficiales. En la zona árida, que sería básicamente en la zona sudeste de España, es decir, la zona de Almería, predomina el viento. Al ser árido, pues el modelado por el agua será bastante ocasional. Y en las zonas cercanas a los polos, o en la alta montaña, los glaciares. Se trataría de un modelado glaciar. La naturaleza de las rocas también ejerce una gran influencia en la variedad del modelado. Evidentemente, como he dicho antes, no todas las rocas tienen la misma dureza, hay otras que se disuelven en agua y entonces esto influye sobre el modelado final del relieve. Los diferentes tipos de modelados que existen son los siguientes: modelado glacial, modelado por aguas salvajes y torrentes, modelado por ríos, modelado por aguas subterráneas, que tendrá que ver con los acuíferos, modelado por el mar y modelado por el viento. Vamos a comenzar hoy con el modelado glaciar. Lo primero vamos a denominar o a explicar en qué consiste un glaciar. Denominamos glaciares a las grandes acumulaciones naturales de hielo situadas sobre los continentes, alrededor de los polos y en altas elevaciones. Que van a encontrarse tanto en zonas montañosas de la alta montaña como en zonas polares. Se desplazan lentamente ladera abajo de las montañas. También se desplazaron en épocas pasadas contribuyendo al modelado del relieve. Es decir, ciertas estructuras y relieve característico que vemos hoy en día en las montañas
es consecuencia del desplazamiento de glaciares y por lo tanto de la erosión glaciar y del modelado glaciar. Su desarrollo y permanencia están relacionados con el clima. Las regiones ocupadas por glaciares tienen una temperatura media por debajo de los 0 grados y se sitúan dependiendo de la latitud. Entre los 0 metros en regiones polares y los 500 metros sobre el nivel del mar, en las regiones ecuatoriales. Es decir, en las zonas polares no necesitan, debido a la climatología, no es necesario una gran altitud. Sin embargo, en zonas ecuatoriales, debido a que la temperatura es más elevada, pues se situarán en cotas muy elevadas. Para que se forme un glaciar, la cantidad de nieve caída durante el invierno debe ser superior a la que se funde durante el verano. El hielo se origina por transformación y compactación de la nieve, al perder el aire que se encuentra entre sus poros, entre sus intersticios. Bueno, vamos a ver a continuación las partes principales de un glaciar. En un glaciar se pueden distinguir dos tipos de zonas, en una donde se va a acumular la nieve y en otra donde se va a fundir la nieve, es decir, o por lo menos en cotas inferiores, no en la zona de acumulación. Por lo tanto, vamos a distinguir la zona de acumulación y la zona de ablación. La zona de acumulación es la zona donde las ganancias de nieve superan a las pérdidas, es decir, se acumula más de lo que se funde. En esta zona la nieve se va acumulando en una depresión que se denomina circo. Esta depresión, este lago de origen glaciar, es una estructura que en épocas pasadas estuvo ocupada por una gran masa de hielo que fue un circo glaciar. La nieve que se acumula se va comprimiendo por efecto del propio peso y se va transformando en hielo, es decir, al compactarse se transforma en hielo. Zona de ablación. En ella se ocurriría lo contrario. Las pérdidas de nieve serán superiores a las ganancias. Esta zona está situada topográficamente más abajo que la anterior, es decir, se va a encontrar en cotas inferiores. El flujo glacial, es decir, el movimiento, se va a producir desde la zona superior, o zona de acumulación, a la zona de ablación. Puede ocurrir que, por ejemplo, la lengua glaciar vaya a parar al mar, como podemos ver en esta fotografía. Bueno, aquí podemos ver en una ladera de una montaña donde se sitúa la zona de acumulación. Esto sería una morrena lateral, y la zona de ablación sería en una cota topográfica menor. Tipos de glaciares. Existen varios tipos de glaciares. Vamos a distinguir entre los glaciares situados en zonas polares y los glaciares de valle o glaciares alpinos. Los glaciares de valle o glaciares alpinos se forman en las altas montañas, tienen una gran longitud y suelen ser estrechos debido a que ocupan valles que se formaron con anterioridad. Algunos ejemplos serían los glaciares que aparecen en los Alpes, en el Himalaya, en los Pirineos, en la cordillera Cantábrica. Por otro lado estaría el casquete polar o inlandis. Este tipo de glaciares están formados por inmensas masas heladas con muchas lenguas que terminan en el mar. El hielo procede de ellos cuando se rompe al llegar al mar y origina los icebergs. En la actualidad existen dos grandes casquetes polares en Groenlandia y en la Antártida. Hemos visto los tipos de glaciares, algunas características de los glaciares, y ahora veremos las acciones geológicas, es decir, cómo modelan los glaciares el relieve.
Los glaciares pueden provocar el arranque de los bloques de roca, la gelifracción, es decir, la rotura mediante el hielo, la fricción, es decir, la erosión sobre las rocas del fondo y de las paredes, causada por los trozos de roca de diversos tamaños que transporta el glaciar. Es decir, el glaciar es una masa de hielo y al formarse ese hielo y al derretirse va englobando fragmentos de roca de distinto tamaño que por lo tanto también contribuyen a la erosión en la base de la lengua glaciar. Los valles glaciares, al contrario que ocurre con los valles de los ríos, tienen una forma de U característica. Sin embargo, los ríos tendrían una forma de U. Es decir, si viésemos un perfil o un corte transversal de un río, la forma sería de U. En épocas más cálidas, el retroceso de los glaciares hace que los circos sean ocupados por lagos de origen glaciar, como sería esta fotografía, como ocurre en esa. Se denominan morrenas a todos los materiales transportados y sedimentados por los glaciares. Además, causan la erosión del valle por el que avanza la lengua. Vamos a ver ahora a continuación distintos tipos de morrenas en función de la ubicación de los materiales. Hablaremos de morrena frontal cuando los materiales se depositan en los bordes terminales de un glaciar. Está situada delante de la lengua y es empujada por ella conforme avanza. Morrena de fondo, formada por materiales arrancados por el hielo en su recorrido y transportados en el fondo del glaciar. Tenemos también las morrenas laterales y centrales. Las laterales se encuentran situadas en las paredes laterales del glaciar y las centrales se formarían por la unión de dos morrenas laterales, es decir, por la confluencia de dos laterales se forma una morrena central. Es decir, si tenemos aquí una morrena lateral, por la confluencia de varias, se acabaría formando una morrena central. Los depósitos de las morrenas tienen tamaños muy heterogéneos y no son redondeados como en los ríos. Es decir, el agua hace que los fragmentos de roca vayan girando, saltando y golpeando por toda su superficie, con lo cual a lo largo del tiempo se va erosionando de una manera relativamente homogénea, con lo cual el resultado serían los típicos cantos rodados que vemos en los ríos. Sin embargo, la masa de roca que queda englobada en la base del glaciar simplemente va a erosionar la base, por lo tanto va a tener unas zonas bastante angulosas, unas superficies bastante angulosas. Los sedimentos glaciares fósiles se denominan tillitas. Bueno, hemos visto el modelado glaciar y a continuación vamos a ver el modelado por aguas salvajes y torrentes. Evidentemente esto va a depender del régimen de lluvias. No será lo mismo que las lluvias caigan de manera continuada, de manera regular, que las precipitaciones sean muy abundantes pero en un corto periodo de tiempo, es decir, que ocurran lluvias torrenciales. La acción erosiva y destructiva de este tipo de aguas depende en gran parte de la naturaleza del terreno por el que discurren las aguas y se realiza por arrastre de materiales poco compactos o mediante la disolución de las rocas. Las aguas salvajes y los torrentes producen acciones devastadoras de dos formas: por destrucción del suelo vegetal y de las pendientes en los terrenos blandos, o mediante la deposición de los materiales que son arrastrados, o por deslizamientos de los conos de deyección en las pendientes fuertes. Bueno, vamos a ver las aguas salvajes. Los modelados tendrían, desde el punto de vista visual,
serían bastante pintorescos, bastante característicos. Vamos a distinguir los badlands o tierras malas. Serían conjuntos de surcos en V, denominados cárcavas y barrancos. Se originan generalmente sobre terrenos blandos. Como ejemplos, aquí en España tenemos las Bárdenas Reales y los Monegros. Otro ejemplo más pintoresco aún si cabe serían las chimeneas de las Hadas. Son formas piramidales cubiertas por un bloque de material más resistente situado en el vértice. Es decir, este material más resistente, que parece una especie de gorro o unas chimeneas, como se dice, pues no ha sido erosionado igual que la base. Lo hablamos, creo que en alguna tutoría anterior comentamos que el relieve puede sufrir una erosión diferencial, es decir, en función de los materiales que formen la roca original, pues puede haber zonas que se erosionen más que otras. Este sería un claro ejemplo. El lenar o la piaz es típico de terrenos de rocas duras y solubles, como la caliza y el yeso. En caso de la caliza y el yeso, más que duras, son bastante solubles. Consiste en una red de pequeños canales o surcos separados por crestas muy agudas. Donde discurre el agua disuelve el terreno y quedaría este modelado característico. Hemos visto las aguas salvajes, a continuación vamos a ver los torrentes. La acción geológica de un torrente va a variar en función de sus partes. Vamos a distinguir la cuenca de recepción, el canal de desagüe y el cono de deyección. Cuenca de recepción, como su nombre indica, es la que recibe el agua en cotas superiores. El canal de desagüe es el curso del agua, y finalmente el cono de deyección es donde se van a acumular los materiales arrastrados por el agua. En la cuenca de recepción es la zona más alta, allí predomina la acción erosiva, es donde confluyen las aguas que lo alimentan. Tiene forma de embudo. En el canal de desagüe estaría situado en la zona media. Se produce tanto erosión como transporte. Sería un cauce corto y profundo por el que las aguas circulan rápidamente. Finalmente, el cono de eyección sería la zona baja. En esta zona predomina la sedimentación. Es un ahondamiento en forma de cono, por eso toma ese nombre, que se encuentra al final del cauce y donde se depositan los sedimentos. Es decir, la velocidad de transporte disminuye y por lo tanto se produce la sedimentación. Cuando los torrentes presentan cauces anchos y poco profundos se llaman ramblas. Serían típicos de la región mediterránea, por ejemplo aquí en España. O wadis, si se presentan en el desierto. En ambos, los materiales arrastrados por el agua son depositados en el propio cauce cuando disminuye el caudal al cesar la tormenta. Los torrentes, al igual que las aguas salvajes, originan pirámides de tierra o chimeneas de alas. A continuación vamos a ver el modelado por ríos. Los ríos son agentes que sedimentan, transportan muy activamente. Bueno, esto es un error, sería que erosionan, transportan y sedimentan muy activamente. La sedimentación que se produce a lo largo del río es selectiva. En el curso alto se depositan grandes bloques y en el curso bajo se depositan fundamentalmente limos y arcillas. Es decir, inicialmente los bloques de mayor peso
presentan más dificultad para ser transportados. Sin embargo, ciertas partículas que son casi solubles en agua son transportadas a mayor distancia. Los ríos tienen su origen en zonas montañosas. El agua que constituye su caudal procede de la nieve o de la lluvia caída en la montaña durante todo el año. A lo largo de todo el río se van produciendo depósitos, es decir, se va produciendo la sedimentación de materiales. Los materiales muy finos o solubles son los que más fácilmente serían transportados. Las aguas pluviales corren por cauces fijos y su curso suele ser permanente, pero su caudal depende de sus fuentes de alimentación. Es decir, dependerá de que las precipitaciones sean más o menos regulares, de que se haya producido un acúmulo de nieve y que luego se produzca un deshielo de esta, así como de otros afluentes o riachuelos. A los materiales arrastrados por el río se les llama aluviones. En el curso de un río se pueden diferenciar tres tramos: curso alto, curso medio y curso bajo. Curso alto evidentemente es la zona donde nace el río, suele tener una fuerte pendiente, es decir, se suele situar en zonas montañosas, y un caudal torrencial. Esto hace que las aguas tengan mucha energía, es decir, tienen mucha fuerza y ocasionan una erosión lineal sobre el fondo del cauce. Esta erosión hace que el propio cauce vaya encajonándose y se ahonde, es decir, se vaya haciendo más profundo. Da lugar a valles con perfiles en forma de V. Según la composición y estructura de los terrenos que atraviesa, va dando lugar a una serie de formas, como los tajos, las gargantas, las hoces o los desfiladeros, que resultan del encajamiento más o menos mayor o menor del río cuando el terreno es compacto. Esta foto de aquí corresponde a las hoces del río Durango. Es decir, vemos como el encajamiento del río, que evidentemente se ha producido en una escala geológica muy larga, ha tardado mucho tiempo. Vemos como originalmente el río iría por aquí y poco a poco se ha ido encajando a mayor profundidad. Las cascadas y cataratas son saltos de agua que se producen cuando la corriente fluvial encuentra rocas de distinta dureza, de tal manera que los materiales blandos se erosionan más rápidamente que los materiales duros. Es decir, se produce una erosión diferencial. También son frecuentes encontrar ríos con turbulencias o ríos de aguas blancas. Cuando hablamos de aguas blancas es por la propia espuma que se genera y es lo que se denominan rápidos. Esta es una foto de unas cataratas, creo que se trata de las cataratas del Iguazú. La verdad es que es un paisaje muy bonito y bueno, es asombroso el ver la dimensión de estos saltos de agua. Curso medio. Tiene una pendiente menor que el tramo anterior, es decir, ya no está en la alta montaña, sino vamos descendiendo, por lo tanto también la pendiente suele ir disminuyendo progresivamente. En el curso medio están compensadas las acciones de erosión, transporte y sedimentación. El valle tiende a ensancharse y a tomar forma de cajón. Esas serían las características principales del curso medio. Mientras que en el curso bajo predomina la sedimentación, es decir, la pendiente del río progresivamente se va haciendo menor y menor y por lo tanto la corriente también se hace más lenta, la velocidad de transporte es menor y por lo tanto los sedimentos van decantando. Tiende a aumentar la anchura del cauce a medida que se aproxima a la desembocadura. Esto evidentemente se debe a la afluencia, es decir, a que confluyen varios afluentes, varios ríos. Se suelen producir meandros
serían las curvas del cauce que se producen en tramos de escasa pendiente. En la zona cóncava del meandro, es decir, en esta orilla del río, que sería la zona exterior, la profundidad es mayor, es decir, en esta zona predominaría la erosión del río. Sin embargo, en la orilla convexa, es decir, esta orilla, predominaría la sedimentación, es decir, en esta orilla la acción erosiva es mayor, la profundidad por lo tanto también es mayor. Sin embargo, en esta zona la profundidad es menor, el agua se mueve más lentamente y predomina la sedimentación. De hecho, aparece como una especie de playita en el río, es decir, se han acumulado una serie de sedimentos y bueno, pues es significativo de que en ese tramo predomina más la sedimentación que la erosión. Algunos ejemplos de modelados fluviales producidos por la caída física de las partículas serían las llanuras aluviales, que son de extensos depósitos de materiales detríticos finos que el río transporta, pero en el momento que la capacidad de transporte disminuye, va sedimentando a ambos lados del cauce, es decir, a ambas orillas. En muchos casos estas llanuras dan lugar a vegas, que se consideran tierras muy fértiles para el cultivo. Por eso históricamente siempre a lo largo del río, debido a la fertilidad de los materiales que ha transportado el río en épocas pasadas, pues se han cultivado, siempre existen huertas. Las terrazas fluviales son depósitos escalonados de aluviones que se han quedado a distintas alturas a ambos lados o a un lado del cauce actual del río. Es decir, corresponderían a épocas en las que los sedimentos se fueron quedándose a ambas orillas del río, pero con posterioridad el río fue ahondando y por lo tanto estos sedimentos quedaron escalonados, quedaron por lo tanto en forma de terrazas y quedaron colgados, ya que la acción erosiva del río, es decir, va haciendo que el cauce sea más profundo. Si vemos un corte, un perfil de un río, bueno, pues inicialmente el río fue depositando aquí sedimentos, posteriormente fue erosionando y ahondando, entonces por eso quedan escalonadas las terrazas. Los deltas son formaciones o sedimentaciones de arcillas y limos con la forma clásica de triángulo. Se dan en las costas donde el oleaje no es muy enérgico, es decir, sino el propio oleaje arrastraría estos sedimentos y el río deposita gran cantidad de materiales. Son zonas también muy fértiles. Bueno, esta imagen satélite nos muestra el delta del Nilo. Evidentemente todo lo que aparece alrededor serían zonas desérticas y sin embargo pues alrededor del río Nilo se ve vegetación, se ve vida. Bueno, a continuación vamos a ver el modelado por aguas subterráneas. Además de las aguas superficiales, también existen aguas subterráneas que bueno, van a actuar desde el punto de vista geológico, tanto física como químicamente. Físicamente, ya que erosionan y disgregan el terreno, es decir, dan lugar a deslizamientos de tierra cuando la acumulación de agua que se encuentra entre dos capas impermeables de la arcilla. También va a producir una alteración química del terreno, es decir, el agua de lluvia en algunos materiales
solubles, como puede ser el yeso, la sal común o la caliza, hace que se hidraten, cambien sus propiedades y bueno, pues va a producir un modelado sobre estos terrenos. Un caso especial de la acción de las aguas subterráneas eran los terrenos calizos, donde la combinación de la acción mecánica, es decir, de la acción física y la acción química de las aguas origina un modelado especial que se denomina modelado kárstico. El modelado kárstico debe su nombre a una región, creo que se encuentra en los Balcanes, que es la región que tiene por nombre Karst. Las calizas son rocas insolubles en el agua, pero cuando ésta lleva disuelto dióxido de carbono, que es el caso del agua de lluvia, puede atacar al carbonato cálcico y entonces los terrenos calizos se transforman en carbonato cálcico, que es soluble, y entonces ya sí que se puede transportar en el agua. También puede ocurrir que el bicarbonato pierda luego el dióxido de carbono y precipite como carbonato cálcico. Este modelado origina una gran variedad de formas que se pueden clasificar en formas kársticas externas y formas kársticas internas. Entre las externas, es decir, las que se encuentran en la superficie, vamos a destacar los lapiaces solenares, serían surcos o acanaladuras producidas por la disolución de la roca, es decir, al caer el agua de lluvia, pues por donde el cauce de este agua que produce la disolución del terreno. Las simas, que serían conductos verticales. Las dolinas, que son depresiones circulares, consecuencia del hundimiento de cavidades o de cuevas subterráneas. Y los poljes, que serían depresiones muy amplias. Y bueno, vamos a verlo mejor para que nos hagamos una idea. Vamos a ver esta imagen. Vemos aquí una sima, que se ve también al hundimiento, polje, que serían depresiones bastante amplias, lapiaces, veríamos también galerías internas. Entonces vamos a continuación, ya hemos visto las formas externas y vamos a ver también consecuencias del modelado kárstico en el interior. Se encuentran en el interior, por lo tanto, las formas kársticas internas, como su nombre indica, esto resulta demasiado obvio. Su desarrollo estaría condicionado por la fractura de las rocas. Las estructuras más típicas serían galerías, es decir, cavidades o conductos horizontales. Cuando se produce la intersección de galerías y simas, se producen cuevas de unas dimensiones mayores, como ejemplos aquí en España, la cueva del Drac o las cuevas de Nerja en Málaga. Otras estructuras características que posiblemente conozcamos serían las estalactitas. Como truco, estalactitas de techo, son las que cuelgan, es decir, las que surgen como depósitos a través de la infiltración del agua de lluvia, de las fisuras del goteo del techo, y las estalagmitas, que se producen como consecuencia del goteo a través del techo y serían justo los depósitos que crecen desde el suelo, es decir, por el goteo de las fisuras del techo. En ocasiones la formación de estas dos estructuras viene de la mano, con lo cual puede llegar a formarse columnas, es decir, si una estalactita, la que cuelga del techo, va goteando, progresivamente irá formando una estalactita por goteo, es decir, irá precipitando el carbonato disuelto del agua en el suelo, irá formando una estalagmita hasta un momento en el que lleguen a unirse, contacten y por lo tanto formen una columna. Modelado por el mar. La acción erosiva del mar afecta a las zonas de contacto con los continentes, pero sobre todo se manifiesta en las zonas costeras.
La morfología de la costa es consecuencia de la acción que realizan las olas, va a depender sobre todo de la dirección de estas y de su altura, de su fuerza, de la intensidad de las corrientes y mareas y de la naturaleza y disposición de la roca que las compone. Es decir, el modelado costero, los acantilados, van a tener distinta morfología en función de la roca madre. La energía del oleaje determina la predominancia de las formas erosivas o de las zonas sedimentarias. Es lo que habíamos dicho anteriormente cuando hablábamos de los deltas. Evidentemente, si el oleaje es muy potente, no se establece la sedimentación, sino que predominaría la erosión. Las formas más características que resultan de la erosión serían los acantilados. Se forman al chocar las olas sobre una costa alta formada por rocas duras. Las olas lo que van haciendo es socavar la base de la roca y además en los fragmentos que han sido erosionados con anterioridad actúan a modo de metralla, es decir, van erosionando, es decir, el agua transporta estos fragmentos y van erosionando la roca, la parte basal de la roca. Entonces se producen oquedades, es decir, se producen huecos y finalmente, evidentemente, si se produce una erosión mayor en la base que en la zona superior, el techo acabará desplomándose y por lo tanto el acantilado acabará retrocediendo. Este sería un acantilado típico. Evidentemente, pues la acción de las olas se producirá sobre todo en la base y formará pues estructuras. Aquí aparece una especie de puente y sería consecuencia pues posiblemente de que esta roca, los materiales que se encontrasen en esta zona tendrían una dureza menor y por lo tanto han sufrido una mayor erosión. Las plataformas de abrasión son las zonas que se sitúan a los pies de los acantilados, es decir, tienen una cierta pendiente, una cierta inclinación hacia el mar. Aquí veríamos la consecuencia de la erosión, es decir, las plataformas de abrasión, y bueno, sobre todo se ve cuando la marea está baja. Si la costa está formada por un solo tipo de rocas, el retroceso del acantilado es uniforme, es decir, aparecerá una costa más o menos recta, salvo que haya alguna inclusión de otro tipo de roca, pero esto no siempre ocurre así. Si la costa está formada por varios tipos de materiales, el retroceso o la erosión va a ser más intensa en zonas con rocas más deleznables, es decir, que tengan una menor dureza, que en zonas con rocas más consistentes. Por lo tanto, habrá un retroceso diferencial del propio acantilado. Los materiales erosionados procedentes de la abrasión marina y de los ríos son transportados por las mismas olas o las corrientes marinas hasta la zona protegida del litoral. Al ser arrastrados sufren nuevas disgregaciones, se van redondeando y seleccionando. Cuando sedimentan dan lugar a las siguientes formaciones: a las playas, que todos conocemos. Evidentemente este tipo de estructura es consecuencia, bueno, de la sedimentación y se suelen originar en zonas relativamente protegidas por el oleaje. Si no, pues las propias mareas, las corrientes, las olas acabarían erosionando esta zona. De hecho, en muchas playas en España el propio oleaje acaba haciendo que desaparezcan las playas y los ayuntamientos de muchos pueblos costeros lo que hacen es extraer en gran cantidad de arena de mar adentro y volver a aportarla en la zona de la playa, porque evidentemente muchos pueblos pues viven del turismo y si no, no sería posible. En las playas se observa una característica selección de materiales,
Es decir, los materiales de mayor tamaño, como los cantos y las gravas, quedan en las partes más alejadas del mar, cuando vienen mediante los ríos, ¿no? Entonces, más cerca del mar se deposita también la arena, que se situará en el borde, en el límite, y luego, ya dentro del mar, arenas muy finas y limos. Las playas se pueden modificar o incluso desaparecer, como acabo de comentar, por la acción de las corrientes marinas. También otra estructura, una formación distinta, serían las barreras o cordones litorales. Son depósitos alargados o bancos de arena que se disponen paralelos a las costas y se forman en general por la acción geológica de las mareas. Serían depósitos muy grandes de arena. Los tómbolos, que serían pequeñas penínsulas que se forman cuando un cordón litoral perpendicular a la costa acaba enlazando con un islote próximo. Es decir, este cordón litoral enlaza la zona continental con este islote. O bueno, o la isla con un islote. Las albuferas son formaciones semejantes a las bahías o pequeños golfos, es decir, se encuentran cerradas por un cordón litoral. Y con esto habremos concluido el modelado por el mar, pasamos al modelado por el viento. El modelado por el viento se observa fundamentalmente en zonas desérticas, es decir, en zonas donde el agua no es predominante, y semidesérticas. Las acciones geológicas del viento son especialmente significativas en terrenos con materiales sueltos y desprovistos de vegetación. Evidentemente, la falta de lluvia también favorece que estos materiales sean sueltos, ya que la humedad favorece la cohesión de las partículas. A continuación veremos algunas de las formaciones más típicas. Las dunas serían montículos de arena, tendrán distinta altura y bueno, el transporte de arena se produce mediante el viento y generalmente la arena se deposita o deja de ser transportada cuando encuentra un obstáculo, en ocasiones algo de vegetación. Puede ocurrir que la arena no sobrepase el obstáculo y la duna sea por lo tanto fija, o sí lo haga, y entonces se trata de dunas móviles. Las dunas típicas tienen una menor pendiente en la dirección y sentido del viento, es decir, por la zona en la que sopla, y en el lado opuesto tiene una pendiente más abrupta, más escarpada. Entonces, desde arriba tendría una forma de media luna. Las dunas se encuentran en los desiertos interiores, pero también en zonas arenosas cercanas a las playas. Vamos a diferenciar tres tipos de dunas principales: los barjanes, que serían la forma de media luna típica, es decir, el viento, la dirección del viento sería desde aquí, entonces la pendiente por aquí es más suave y más escarpada por este otro lado. Las dunas transversales y las dunas longitudinales. Depósitos de loess. Estos depósitos están formados por arcilla y limo y dan lugar a suelos muy fértiles. Las rizaduras o ripple marks son frecuentes en las acumulaciones de las arenas litorales. Tienen escasos centímetros de anchura y su disposición se debe a la saltación diferencial de los granos de arena. Vamos a ver a continuación, aparte del desierto típico de arena, también existen los desiertos de piedras o reg, se sitúan en zonas cercanas a cordilleras y regiones desérticas. Evidentemente, la oscilación térmica entre noche y día da lugar al que el ciclo de dilatación, contracción de la roca ocasione distintos fragmentos de distintos tamaños, pero el viento solo va a transportar a aquellos que pesen menos, es decir, se llevará las partículas de arena y dejará los fragmentos rocosos, formando pues unos desiertos pedregosos.
Del árabe también toma la denominación de Amadas. Aquí veríamos una especie de cordillera en una zona desértica y bueno, todos los fragmentos, fruto de la diferencia de temperatura entre noche y día, se van situando en zonas cercanas a la cordillera, es decir, el propio viento o las lluvias, que son muy pero que muy ocasionales, pues puede transportarlos, pero evidentemente la capacidad de transporte de estos fragmentos será menor que la de la arena. Luego estarían los típicos desiertos, que serían los desiertos de arena o erg, serían los formados por sedimentos arenosos que el viento transporta sobre el erg, es decir, sobre el desierto. Las llanuras suelen sobresalir montes aislados, que serían formados por rocas compactas, que serían más resistentes a la erosión. Estas estructuras o formaciones toman el nombre de cerros testigo. Con esto terminamos el punto 3 y pasamos al punto 4. En el punto 4 hablaremos sobre los acuíferos. Los acuíferos son aguas subterráneas. Evidentemente las aguas subterráneas representan una fracción muy importante de la masa de agua que hay en los continentes. El agua queda alojada en los denominados acuíferos, que serían bajo la superficie de la tierra. Vamos a definir primero qué es un acuífero. Se llama acuífero a la formación geológica capaz de almacenar agua y de transmitirla en cantidad suficiente que pueda ser aprovechada con un interés social. Evidentemente, los núcleos urbanos se establecen sobre zonas, sobre manantiales o sobre acuíferos. Dentro del total del volumen de la hidrosfera, es decir, la capa fluida, la capa acuosa de la Tierra, aproximadamente el 97% serían aguas oceánicas, por lo tanto saladas, no aprovechables sin un tratamiento previo por el ser humano y tampoco para regar, y el 3% serían aguas continentales, pero de este 3% vamos a distinguir aguas superficiales, es decir, lagos y ríos, aguas subterráneas y casquetes polares, es decir, en forma sólida, con lo cual tampoco se puede aprovechar. El agua del subsuelo es un recurso muy importante y por lo tanto lo debemos conservar en buenas condiciones, es decir, no debemos sobreexplotar los acuíferos, tampoco debemos contaminarlos y por lo tanto debemos llevar a cabo un desarrollo sostenible, es decir, un consumo responsable y que no agote este recurso. Partes de un acuífero. En el transcurso del movimiento descendente del agua que se infiltra en el terreno se pueden distinguir las siguientes zonas. La zona edáfica sería la más externa. Esta zona la he variado un poco respecto a los apuntes que aparecen en vuestro libro. Entonces vamos a distinguir, yo voy a distinguir otras zonas, aunque básicamente la información es muy parecida. La zona edáfica sería la zona más externa, sería la comprendida entre la superficie del terreno y los extremos de las raíces de la vegetación en él asentada. Es la franja del suelo sometida a evapotranspiración. Y sería la zona superior. La zona no saturada se situaría debajo de la anterior y presenta unas características similares. En este caso la vegetación ya no afecta, no alcanza las raíces de la planta, pero todavía no se considera una zona saturada, es decir, todavía no llega al agua. La zona capilar es la franja de transición entre la zona saturada, propiamente dicha. El límite inferior lo constituye la superficie freática, es decir, el nivel del agua. El nivel freático es el límite inferior entre la zona de aireación y el superior de la zona de saturación. Zona saturada. Es la parte del subsuelo situada por debajo del nivel freático, en la que el agua llena completamente todos los huecos que disponen los materiales allí existentes. Es decir, el agua se infiltra en todos los poros de las rocas, digamos. Por eso se habla de zona saturada. Aprovechamiento y sobreexplotación de acuíferos. Los acuíferos son muy sensibles a la contaminación y esto hace más difícil su gestión. En cualquier acuífero el agua almacenada es igual a la diferencia entre el agua que entra, es decir, la capacidad de recarga,
y la capacidad de extracción, es decir, el agua que sale. Hablamos de sobreexplotación de un acuífero cuando las salidas son mayores a las entradas, es decir, a la recarga, lo que hace que disminuya el nivel freático, es decir, baja el nivel del agua. Si las salidas son excesivas, se puede llegar a agotar el acuífero. Podemos terminar con este recurso. Las consecuencias de la sobreexplotación, cuando hablamos de sobreexplotación ya se entiende que es excesivo, con lo cual eso lo he eliminado porque sonaría redundante. La desaparición de humedales sería una consecuencia de la sobreexplotación, como ocurre en las tablas de Daimiel, aquí en España. Los humedales son zonas de tierras generalmente con vegetación, con plantas, en las que la superficie se inunda permanentemente, o por lo menos durante largos periodos de tiempo a lo largo del año, y queda, pues, se cubre regularmente de agua. Entonces esto da lugar a un ecosistema característico, ya que es una zona híbrida entre un ecosistema acuático y terrestre. Es muy importante para la anidación de especies de aves de todo tipo. La reducción del caudal de los manantiales, la subsidencia, es decir, en el caso de terrenos formados por arenas, si extraemos mucha agua y esa cavidad o esa zona la ocupaba el agua, si extraemos vamos a producir el hundimiento, es decir, se puede derrumbar el terreno. La intrusión salina, es decir, esto va a ocurrir sobre todo en acuíferos de zonas costeras. Si se produce la sobreexplotación de un acuífero que esté cercano a la costa, puede ocurrir que el agua del mar penetre en el acuífero y además, por su mayor densidad, desplace al agua dulce. Entonces este acuífero ya no sería apto ni para el regadío ni para el consumo humano. Es decir, si aquí tenemos una zona costera y este acuífero vamos extrayendo más de la cuenta, pues acabará pasando el agua de mar y se producirá el fenómeno conocido como intrusión salina. Contaminación de acuíferos. La contaminación de las aguas subterráneas puede ser por procesos puntuales o por procesos difusos. Los procesos puntuales afectan a zonas muy localizadas, es decir, son zonas muy puntuales. La contaminación estaría provocada por las siguientes actividades, es decir, los lixiviados, la filtración de vertederos de residuos urbanos y fugas de aguas residuales, los lixiviados de vertederos, de industrias, de minas, de depósitos de residuos radiactivos o tóxicos, de gasolineras, es decir, todo esto con el agua de lluvia o el agua torrencial, los ríos, pues va a parar al terreno y se va a ir filtrando hasta los acuíferos. Mediante pozos sépticos y acumulaciones de purines que producen de granjas de ganado. También por procesos difusos, es decir, estos serían en zonas más o menos concretas y también podrían darse una contaminación difusa. Sería una contaminación mucho más dispersa, en zonas mucho más amplias, y por lo tanto su gestión será más difícil porque no existe un foco principal, no existe un foco concreto. La contaminación difusa suele estar provocada por el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura, así como las prácticas forestales, es decir, todos los fertilizantes agrícolas y los pesticidas luego se infiltran en el terreno y el lixiviado pues va a parar a los acuíferos. También la explotación excesiva de los acuíferos que facilitan la intrusión salina, es decir, lo que hemos visto antes, que las aguas marinas invadan las zonas de aguas dulces y además las desplacen, ya que tienen mayor densidad. Bueno, con esto concluimos la tutoría de hoy, que como he dicho pertenecía a la semana pasada, y a ver si logramos ponernos al día y continuar con la tutoría que estaba programada para el día de hoy. Con esto me despido y nos veremos ya después de Semana Santa.